Con. Quiero, quiero, Turracapa. quiero, quiero, Tucutupa. Con. quiero, Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero estén quiero, muy bien. quiero. Soy el arquitecto José Enrique Hernández Díaz. Creo que es la primera vez que me ven. Am, pues nada, muy feliz de poder estar aquí con ustedes en esta ocasión para poder desarrollar este tipo de geometrías a partir de herramientas digitales, como lo viene siendo Grasshopper, GXPython, Shape, GPT y bueno. La intención de este ejercicio como tal no es desarrollar una, pues una comprensión a profundidad de lo que viene siendo un script de diseño computacional con Python, sino más bien entender o dar una introducción a lo que viene siendo este tipo de lenguaje dentro de un software como lo viene siendo Rhino. Como ustedes podrán ver, pues tenemos este tipo de estructuras muy similares a las que realiza el arquitecto Félix Candela, que vendrían siendo paraboloides hiperbólicos con una serie de cortes, tanto de canto, horizontales, verticales, para que nos dé este tipo de pues estructura laminar de concreto, ¿no? Pues si lo queremos asimilar a lo que le hace, lo que realizó el maestro. Y bueno, si bien este modelo tridimensional contempla ya algunas características pues más similares a lo que el maestro realizó, como lo viene siendo pues un tipo de diseño de apoyo a partir de un corte horizontal. Igual contempla el espesor en este caso, yo le doy un espesor de 6 centímetros y si bien algunas operaciones o secciones que se realizan a partir de elementos volumétricos ortogonales para que me pueda dar la sección totalmente como yo deseo, no una sección que se autointersecte. Entonces, pues bueno, vamos a estar entendiendo cómo funcionan algunas de las bibliotecas que contiene este API Python dentro de Grasshopper, mezclándolas con algunas bibliotecas como viene siendo Rhino Geometry, Rhino Common, igualmente la librería de Grasshopper dentro de Python y bueno, vamos a utilizar dos pequeños comandos de la librería de matemáticas y Rhino Script Syntax, ¿no? Que es lo principal de esta, de, de- de cómo funciona este tipo de flujo de trabajo, ¿no? Esas cinco o cuatro principales. Si bien, am, pues bueno, aquí por ejemplo yo tengo abierto el chat para si en un momento del script llego a tener algún problema que me llego a trabar, pues bueno, ChatGPT me ayuda a mí a veces a encontrar el error. Yo podría indicarle, si bien eh, que me desarrolle el script como tal, pero no tendría mucho sentido porque esto crea cierta dependencia a pues este tipo de herramienta digital, ¿no? Que al fin y al cabo nosotros debemos utilizarla para solucionar un problema o para tener una duda específica y no más bien para que nos haga todo el trabajo de diseño o el trabajo que nosotros requerimos, ¿no? Em, Creo que es muy importante aclarar esto porque si bien nosotros pensamos que a veces la inteligencia artificial nos va a desplazar en un futuro, pues es importante también entender como operador de la inteligencia artificial hasta qué punto nosotros le indicamos que tenga incidencia sobre nuestro trabajo. Entonces, pues no hay que estar peleados con la inteligencia artificial, hay que saberlo utilizar y sobre todo, pues saber qué estamos haciendo, porque como por ejemplo, podemos hacer todo el script dentro de la inteligencia artificial, dándole algunas instrucciones, pero no tendría sentido. Entonces, es por eso muy importante entender cómo funciona un editor de script dentro de un software de 3D
y así poder desarrollar nuestras herramientas específicas, ¿no? Que nosotros necesitamos en ese momento. Entonces, bueno, de entrada nosotros necesitamos tener una comprensión intermedia de lo que viene siendo los comandos de Rhino, los comandos normales, y pues también un nivel intermedio de la comprensión de lo que viene siendo Grasshopper. ¿Esto por qué? Pues en primera porque vamos a estar utilizando ambas bibliotecas, tanto la de Rhino Common, tanto la de RhinoScript Syntax, tanto la de Grasshopper, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a poder tener una interoperabilidad que a veces no tenemos como tal una, una herramienta específica. Por ejemplo, el extrude o el offset dentro de Grasshopper tiene diferencias entre lo que viene siendo Rhino, ¿no? Entonces, esta opción nos puede ayudar a tener una mejor respuesta a lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar sin tanto preámbulo, que ya les di bastante. Vamos a introducirnos a lo que viene siendo Python Script, ¿no? Ustedes recuerdan, tengo en mi canal otros videos explicando brevemente cómo funciona este componente. Vamos a dar una pequeña remembranza. Nosotros hay que acordarnos de que tenemos estos inputs dentro de nuestro código visual que nos permite introducir distintos tipos de información, desde que es un item, un list o un tree, dependiendo de la cantidad o la forma en que está organizada nuestra información, y de igual forma el tipo de información específica que nosotros vamos a estar introduciendo. En este caso podría ser un float, pues un bool, pues un integer, un complex, un data time, o puede ser completamente distinto, un point 3D, un vector 3D, o puede pasar ya incluso a ser una geometría como un line, un circle o un curve o un mesh. Entonces, pues hay que entender cómo trabaja este componente, ¿no? Dependiendo de las necesidades que nosotros vayamos requiriendo, pues vamos a introducirle la información, ¿no? De igual forma, nosotros tenemos el out, que por lo regular el out nos indica o nos ayuda a poder visualizar directamente con un panel el error que puede estar dentro del script. No necesariamente tenemos que dar el, el doble clic sobre el componente, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que indicarle qué es lo que va en el out. Entonces, la otra es, pues las salidas, ¿no? En este caso la variable a y de salida, ¿no? Entonces, algo también muy importante recordar es las variables tienen que ir nombradas a partir de letras o frases o palabras, nunca con números o símbolos, porque pues así no lo tiene como predefinido dentro de las reglas del scripting dentro de Python. Y creo que de ningunas otras. Bueno, ya en los comentarios me dirán. Si bien, pues vamos a empezar, vamos a dar una pequeña refrescada, cómo vamos a entender esto. Si bien vamos a dar Edit Python Script. Y bueno, aquí tenemos el editor de Rhino Python, ¿no? Entonces, en la parte izquierda, si ustedes pueden ver, tenemos pues estas bibliotecas, ¿no? Estas bibliotecas que nos permiten hacer diferentes tipos de acciones. En este caso, RhinoScript Syntax solamente tiene las posibilidades de tener funciones, pero en el caso de Rhino Common, que es la de aquí, nosotros tenemos distintos tipos de opciones que va desde clases, estructuras y funciones, ¿no? Estas tres, que son las tres principales. Y bueno, si nosotros desglosamos este Rhino Common, vamos a ver que tenemos este espacio que se le denomina namespaces y esto nos ayuda a entender qué tipo de, de- de biblioteca necesitamos utilizar. En este caso, Rhino Geometry es una biblioteca específica en la cual pues tiene aquí otro tipo de estructura, más bien tiene otro tipo de componentes en el cual ya podemos ver, por ejemplo, el tipo de box que tiene su déjenme ver aquí porque es muchísima información.
Aquí está sus propiedades y sus métodos. Disculpen, es que no quería confundir. La llavecita significa que son las propiedades y la cajita significa que son sus métodos. Entonces, recordemos cómo funcionan cada uno de estos, eh, cómo nosotros podemos utilizar la información desde un box y cómo podemos nosotros aplicarla dentro de nuestro script, ¿no? Bueno, lo vamos a ir viendo en vez de meternos tanto en temas, pues sí, que son importantes, el tema de la lógica y el tema de por qué, ¿no? También muy importante. Am, bueno, vamos a empezar, vamos a crear nuestro script. Yo tengo las unidades de mi sistema en metros, ¿vale? Entonces voy a apagar los outputs y vamos a empezar desde cero. Lo que vamos a empezar a hacer, vamos a crear una serie de puntos. Eh, este ejercicio es muy similar al desarrollado por mi amigo Eric Molina en su cuenta de YouTube, el cual a partir de una serie de coordenadas en el espacio crea líneas. Estas líneas las va moviendo en el espacio para ir creando un paraboloide hiperbólico, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer van a ser una serie de puntos que estén ubicados primeramente en X y vamos a darles, por ejemplo, este es el valor 00 y este sería, por ejemplo, el valor 0, no sé, 1,0, porque pues, estamos en 0 en Y, y este sería -1 en 0, ¿no? Bueno, dependiendo de cómo se esté visualizando. Entonces, vamos a crear primero una serie de puntos. Estas clases las vamos a dividir, las quiero dividir en tres secciones. Y para, bueno, no hacerlo tan pesado, porque luego, híjole, sí entiendo que a veces los videos que duran media hora son muy pesados. Entonces, bueno, vamos a hacerlo lo más reducido que se pueda. Vamos a dar doble clic y bueno, recordemos que el editor se le denomina pues el interpretador, ¿no? Todo este espacio blanco, nosotros escribimos el script, se le llama interpretador. Y en la parte de abajo, pues en la parte gris tenemos como el helper, en donde nos va indicando que si nosotros llegamos a tener un error, qué tipo de igual de información estamos imprimiendo o necesitamos visualizar dentro del script. Esto es muy importante porque, por ejemplo, RhinoScript Syntax maneja un tipo de información llamado guide. Y este tipo de información guide no es compatible a veces con un tipo si nosotros queremos hacer una transformación o queremos hacer un struct, el comando struct necesita como tal una geometría y no un guide y el guide como tal se entiende como una serie de números o un identificador universal. Entonces, es por eso como importante incluso saber cómo manejar la información dentro de un código en script. Vamos a hacer, voy a presiono control y con el scroll la acerco. Y en primer línea, pues le voy a dar el import. Nosotros en esta letra, más bien palabra de color azul se llaman keywords, que son como palabras clave, el cual este editor tiene predefinida como una palabra que no se va a tener que utilizar de nuevo dentro del nombramiento de una variable. Por ejemplo, si yo quisiera llamarle a una variable import, no la puedo hacer porque el editor las toma como suyas y si existe un cruce de información puede que todo el script pueda, pueda colapsar como tal. Incluso ni siquiera a veces lo deja compilar. Entonces, bueno, las palabras en color azul se le determinan como keywords o palabras clave que se nombran, ¿no? Puede haber keywords que tú las nombres pero bueno, eso lo podremos ver en otra ocasión. Bueno, vamos a importar distintos tipos de bibliotecas. Vamos a importar la de Rhino Geometry. Entonces ponemos Rhino y acuérdense que vamos a estar trabajando con este tipo de programación que se llama dot programming. O sea, vamos a estar dando la asignación a partir de un punto y este punto es como si fuera una llave, nos va a estar abriendo entre las distintas bibliotecas que pueda contener, pues, una biblioteca en específico, como ejemplo ahorita Rhino, que es Rhino Common, le doy dot y ya me abre la subcategoría de bibliotecas, que en este caso voy a usar la Rhino Geometry, y voy a utilizar
eh, la palabra as, que hace referencia a que la voy a nombrar como y voy a poner RG, ¿vale? Entonces vamos a continuar. Voy a utilizar otra biblioteca que se llama, que es de la que extrae la información de los componentes de Grasshopper, que es Python Live, es este de aquí, y le voy a poner dot.components, este de aquí abajo, y la voy a nombrar como as para hacer referencia a que estoy trabajando con la librería de Grasshopper, la biblioteca de Grasshopper. Import, y voy a utilizar la biblioteca de matemáticas, la voy a nombrar como MA, y desde aquí voy a nombrar, por ejemplo, mi primera variable, ¿no? Que va a ser pi es igual a, invoco mi biblioteca de matemáticas y le doy punto y voy a extraer eh, mi función de pi. Listo. Vale. Entonces, pues bueno, vamos a primero a crear rápidamente lo que vienen siendo los puntos tridimensionales en primero en X, luego en Y y luego en Z. Y vamos a dejar hasta ahí el tutorial. Cualquier duda me lo pueden poner en la barra de comentarios. Entonces, vamos a primero a nombrar nuestra primera variable, que sería el punto número 1. Le damos, eh, aquí no hay problema, bueno, tenemos que dejar espacio, igual espacio, y le ponemos gh punto, voy a decir punto o dot, y vamos a utilizar el primer comando que se llama construct point. Y ahora bien, este construct point lo tenía por acá. Si nosotros podemos ver, tenemos, estamos nombrando al componente pues sí, al comando como tal se llama en Grasshopper. No siempre se van a hablar igual o se van a nombrar igual. Hay que averiguar cómo algunos componentes se identifican dentro de Python, ¿no? En este caso no hay tanto problema. Entonces, bueno, tengo construct point. Lo que tengo que hacer aquí es abrir paréntesis y automáticamente se abre eh, la opción de introducir información para crear mi comando. Entonces, si yo voy en la parte del helper, me dice que me pide de inputs 3 valores y esos 3 valores corresponden a los valores que me está indicando el construct point de Grasshopper, que es coordenada en X, coordenada en Y y coordenada en Z. Y de output o de retorno me da un punto, ¿vale? Y es lo mismo, o sea, si yo leo la parte de aquí, es lo mismo, pero visualmente. Y esa es la gran diferencia que nos da Grasshopper para el hecho de poder programar, ¿no? Entonces le doy construct point y en este caso, pues vamos a construir un punto en la coordenada 0, 0, 0. Bueno, dije tres ceros y porque el cuarto en este caso sería el tiempo, pero no nos vamos a meter en tantos temas de matemáticas por esta ocasión. Entonces, bueno, ya después de que le doy el 0, 0, 0, pues bueno, le doy enter para ver cómo lo testea y me lo da exitosamente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo verificar? Primero que mi componente de GHPython no está marcando en un color rojizo o dentro de las características que me indica que hay un error, y en la parte del helper no me está arrojando un error, ¿no? ¿Cómo que yo podría visualizar esta información? Porque como tal, no porque creas información se va a visualizar. Tienes que tú nombrarlas para que tú, primero tienes que asignar una variable de salida para que tú puedas visualizar tu geometría que tú estás asignando a esa variable, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ponerle a igual a point 1 y vamos a darle test y listo. Si se pueden dar cuenta, ahí está mi punto en la coordenada 0, 0, 0. Entonces, vamos a hacer así con los siguientes puntos. En este caso sería point number 2 equal gh dot construct
construct point. Vamos a dar paréntesis y vamos a introducir 0,0,1. O sea, significa que va a estar una unidad en Z positiva. Vamos a ir con el tercero. Point number 3 equal gh dot construct point. Vamos a dar el siguiente que vendría siendo en menos 1,0,0. Cerramos. Y listo. Y ahora vamos a pasar con el número 3, perdón, número 4. Aquí se me pasó, lo puse con mayúscula. Tengan cuidado ahí. Yo manejo casi todas las variables con minúscula, casi no meto con mayúscula. O si las llegara a meter, como en el siguiente ejercicio, las tengo que tener bien identificadas. Entonces tengan cuidado ahí, por favor. En el punto número 4, igual vamos a utilizar gh.construct point. Listo. Y le doy paréntesis y le voy a indicar que esté en 0,0,50, ¿vale? Entonces, pues aquí ya tengo mis 4 puntos construidos que a lo largo del ejercicio los vamos a estar utilizando. Y ahora voy a construir unos vectores. Estos vectores me van a ayudar a mí a poder desplazar en una dirección. En este caso va a ser un vector en X para que pueda desplazar mis puntos que acabo de crear, ¿no? Vamos a utilizar, voy a crear una variable que se llama bx y vamos a agregarle que sea, obviamente vamos a extraer el comando de Grasshopper y vamos a utilizar unit x. Vamos a ver si me lo leyó. Unit x, ahí está. Y le voy a dar de paréntesis y quiero que vean qué es la información que me pide. Si yo me muevo para acá, no creo que fue mala idea. Vamos a movernos para acá. Vamos a moverlos para acá. Para acá. Vamos a utilizar unit x y pues prácticamente viene siendo el mismo. ¿Qué me está pidiendo? Un factor. Algo que me puede ayudar si yo tuviera un problema para poder entender qué tipo de información yo necesito introducir, pues este componente me puede ayudar. Yo me posiciono en el input y me va a indicar que pues yo puedo introducir un integer, un float o en este caso pues un valor numérico, ¿no? Y de como salida pues me va a estar dando el valor de pues un vector en esa dirección. Entonces, lo que voy a hacer yo como tal no voy a hacer introducir un valor numérico, voy a introducir una variable que se llame x y bueno, esto me va a ayudar a mí a, a entender de que la variable que está aquí afuera va a tener que ser un item y va a tener que ser un valor pues numérico. Puede ser un float, puede ser un bool, puede ser un integer. En este caso no creo que se pueda trabajar con complex, pero vamos a dejarlo como un float, ¿vale? Entonces ya tenemos estos dos y como tal, pues si yo quisiera visualizar qué es, en este caso, mi vector, me está diciendo que no hay ninguno porque pues obviamente no tengo, está empty, está vacío mi valor. Pero apuesto que si yo introduzco esto, ya automáticamente me va a salir aquí en mi barra de helper, a partir, obviamente porque yo le estoy pidiendo que imprima mi valor del vector en esa dirección. Entonces, pues bueno, va a ser el primer valor. Vamos a seguir trabajando. Y ahora lo que voy a hacer, voy a utilizar ese vector, o sea, es lo que estoy haciendo es desplazar ese punto en una dirección. Ahora necesito ese mismo desplazamiento, pero en la otra dirección. Entonces lo que voy a hacer es, voy a volver a nombrar la variable, pero le voy a indicar el valor o la variable llamada 2 o vector-2. Le voy a dar igual aquí edge dot y pues bueno, en Grasshopper existe el comando de reverse. Este reverse me ayuda a invertir el valor del vector si es, bueno, más bien multiplica el vector por -1. Entonces eso nos ayuda a pues, hacerlo
positivo o negativo, dependiendo de la magnitud del vector. Entonces, el edge dot, y lo voy a escribir como reverse, y el reverse me impide como tal el vector. Entonces, yo ya tengo el vector que vendría siendo Bx y encierro, termino y puedo seguir, le doy test y el script sigue trabajando perfectamente. Ahora lo que necesito es estos dos vectores los voy a introducir en una sola lista. Como tal, podríamos hacerlo utilizando las listas de GXPython, no había problema, pero vamos a intentar trabajar con los componentes de Grasshopper. Entonces, esta es la primera vez que lo hago, quisiera ver si funciona bien. Vamos a darle vecx y vamos a vecx, ¿por qué? Porque, bueno, son los vectores en la dirección en X, tanto positivo y negativo, ¿no? Y vamos a darle gx.merge. ¿Y qué es lo que nos pide el merge? Si nosotros nos vamos aquí, nos pide como la data 1, data 2, data 3, data n, ¿no? O sea, aquí tú le puedes meter la data que tú quieras, nada más tienes que especificar muy bien cuál es la que estás introduciendo y pues como resultado pues te va a dejar una lista, ¿no? Entonces, eh, algo también importante que muchas veces en la data, más bien en los inputs, te indica si tienes que meter una lista, un item o un tree, ¿vale? Entonces es algo muy importante. Las corchetas significa que tienes que introducir una lista y los paréntesis tienen que ser un item. Entonces, aquí en el merge, pues, pues vamos a introducir lo que viene siendo los dos vectores que acabamos de crear, que es vx, le pasamos la coma y ponemos literalmente el siguiente, que es este de aquí arriba, que sería bx-2, ¿vale? Le damos cerramos, cerramos significa que concluimos con la indexización o más bien con la introducción de estos valores y pues vamos a ver cómo sigue trabajando. Sigue trabajando perfectamente. Ahora bien, ¿qué pasa si yo le digo que imprima o que visualice esto? Ahora me va a indicar de que yo estoy trabajando con dos valores de Rhino Geometry, que son vectores, un vector 3D con estos valores, ¿no? Entonces, conforme yo le voy indicando que imprima algo, obviamente me va a mostrar qué tipo de información geométrica, numérica o string estoy trabajando, ¿vale? Entonces, bueno, ya que tenemos esto, lo que seguiría sería utilizar, vamos a utilizar point x, bueno, así lo voy a nombrar, y le voy a dar igual y le voy a indicar que voy a mover con mis vectores que yo acabo de crear los puntos que yo voy a seleccionar. Entonces voy a utilizar move y voy a indicar qué es lo que yo quiero mover. Si yo utilizo o si yo invoco el comando move, me pide mi geometría y mi dirección, ¿vale? En este caso la geometría pues van a ser los puntos y la dirección van a ser los vectores que pues yo acabo de introducir en esta lista, ¿no? Entonces, em, pues vamos a introducir los puntos que yo quisiera mover. Me gustaría mover el punto número 1. Vamos a darle coma. Vamos a mover ahora con el, más bien la variable de vector en X. Y ahí está. Entonces utilicé este de aquí, de mi variable que acababa de crear. Y voy a utilizar... Hay dos opciones para poder indicarle a XPython qué salida yo quiero utilizar. Si en este caso la opción de Geometry o Transform. Podría también utilizar, o sea, literalmente escribir Geometry, después automáticamente del paréntesis, o sea, pongo un punto y le indico que Geometry es la que quiero utilizar, o Transform. En este caso vamos a utilizar la de Geometry. Entonces, vamos a escribir Geometry e inmediatamente del punto que esté al lado del paréntesis, o podemos utilizar la opción de las corcheas con el número, entendiendo de que el primero es el 0
y el segundo es el 1, y dependiendo si el componente tiene más salidas, pues obviamente este sería el número 2, etcétera, ¿no? Entonces, pues vamos a utilizar en esta ocasión para que sea efecto de análogo, punto, y vamos a utilizar geometry. Hay que tener mucho cuidado cuando escribimos literalmente la palabra, porque hay veces que no la escribimos bien y el comando no funciona. Entonces vamos a ver qué pasa y bueno, ahí está. Tenemos ahora nuestros dos puntos. Vamos a ver cómo se llegan a visualizar. Vamos a introducir, quiero yo visualizar el punto 1 y visualizar el punto en X, ¿vale? Entonces vamos a ponerle B igual a point X. Vamos a darle test. Aquí obviamente no se va a visualizar porque pues no tengo la variable de salida B. Pues ahí está. Entonces, si yo le doy clic aquí, me va a visualizar que yo tengo mi punto en la coordenada 0,0 y yo tengo ahora mis dos puntos desplazados, tanto el que le di el reverse, tanto el positivo original, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a utilizar, estos puntos los vamos a estar modificando en el espacio para poder encontrar pues la ubicación que nos llegue a gustar mucho más, ¿no? Vamos a, vamos a seguir trabajando. Esto no lo voy a separar tanto. Ahora lo que voy a usar, bueno, utilizo gato para como indicarle al script que no lo contemple como una serie de comandos y le voy a indicar que van a ser el point in X, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Incluso lo voy a cerrar igual con el gatito, que sí. Podemos dar espacio, no hay problema. Lo que hace el gato es toda la línea 21 de mi script la va a anular, ¿vale? La va a anular. Entonces aquí, por ejemplo, yo le puedo poner igual gatito y le voy a poner aquí en point in X. Listo. Ya le puedo dar yo ahí. Vale, entonces ahora vamos a crear los movimientos en el eje Z. Vamos a utilizar vector Z igual. Vamos a utilizar x.unit, pero ahora en vez de x va a ser z. Y lo que vamos a utilizar va a ser otra variable externa que será z, ¿vale? Y vamos a utilizar eh, una nueva variable que aquí en este caso será z, ¿vale? Esta z va a ser totalmente idéntica a esta de aquí, va a ser un valor de un item y en este caso va a ser un valor numérico. Vamos a dar un bool, ¿vale? No, perdón, un boolean no, perdón, un integer, ¿vale? Entonces, ahora vamos a continuar. Ya tengo mi valor z asignada. Vamos a hacerlo un poquito más de cerca porque no se llega a ver nada. Ahí está, ahora sí. Ahora lo que vamos a hacer es pues encontrar esos puntos, ¿no? Ahorita ya creé el vector, ahora vamos a crear los puntos en Z. Vamos a nombrar esa variable, vamos a invocar otra vez la biblioteca de Grasshopper y vamos a introducir de nueva cuenta el comando move. Vamos a abrir el paréntesis y nos va a pedir la geometría mover y nos va a indicar en qué dirección y le vamos a indicar igual qué es lo que vamos a querer de ese comando move. Entonces voy a poner aquí move para que nosotros podamos ver. El primero, pues es la geometría. Lo que vamos a querer mover, obviamente, van a ser los puntos, los puntos punto en X, ambos puntos. Y en este caso vamos a utilizar el vector en Z. Entonces, literal, copiamos la variable point-x, coma, y vamos a utilizar v-z como vector de movimiento. Y ahora vamos a utilizar, en vez de volver a escribir geometry, vamos a utilizar el otro ejemplo, que es
con las corcheas, y vamos a escribir automáticamente sin espacios. Abrimos, ponemos en este caso cuál sería nuestra primera. Acuérdense que se manejaría como 0 y este se manejaría como 1, ¿vale? Entonces, pues va a ser 0. Cerramos y vamos a darle OK, vamos a testear y pues vamos a ver cómo se visualiza, ¿vale? Entonces aquí en vez de visualizar este de aquí, vamos a visualizar el punto. Vamos a poner este de aquí, control X. Voy a borrar, voy a pegar y acá en la opción B vamos a pegar, pero para la opción en Z. Entonces voy a utilizar, quiero visualizar mis puntos en Z y mis puntos en X, ¿vale? Y aquí los tengo ya. Los voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver. Ahí está. Le doy test. Y ahora quiero que vean cómo tenemos nosotros nuestros puntos en el eje X sin ninguna elevación, tanto en Y, tanto en Z, pero ahora tengo mis dos puntos en, en Z, ¿no? ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, me voy al script y me posiciono en las salidas, ¿no? Si yo le doy un point como un contenedor y me voy en la parte de superior y conecto y consecutivamente, ¿no? O sea, respectivamente. Entonces, si yo selecciono esto, automáticamente se visualiza en Rhino, que es lo que yo estoy seleccionando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar, ¿vale? Vamos ahora a construir los últimos puntos que vendrían siendo en el eje Y. Vamos a poner gato point en Y, cerramos gatito, por si, no sé, como que me gusta más que cierre. Y vamos a utilizar ahora vamos a crear un vector, pero ahora que se desplace en Y, ¿no? Vamos a poner v y igual a edge dot unit y y vamos a poner la variable en Y como lo estamos manejando y vamos a crear de nuevo v y vamos a indicar que sea será el vector número 2 y vamos a darle nombre a la variable con un gh reverse, prácticamente igual como lo hicimos anteriormente, y le vamos a indicar que vamos a utilizar el que acabamos de crear, ¿no? Que es vector in y. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es volver a crear este merge, volver a juntar estos dos vectores en una lista. Vamos a darle vec y equal gh.reverse paréntesis y v con y, cerramos. Entonces estamos indicando de que estamos dando perdón, no es el reverse, es el merge. Se me fue, me emocioné. El merge y vamos a utilizar ahora sí mis dos vectores que es by, by, pero con guión bajo. Y número 2. Cerramos y listo. Estamos haciendo prácticamente el proceso como se hizo en X. Y ahora vamos a crear, pero los puntos en desplazamiento en Y. Entonces, point, guión bajo, le vamos a nombrar como gh.move y vamos a mover lo que viene siendo nuestro punto número 1, que es como que el que estamos utilizando, el único que estamos utilizando, y vamos a utilizar el vector en Y, cerramos y como recordemos, el move tiene dos salidas, vamos a indicarle que usemos la primera. Vamos a darle 0 y cerramos y vamos a testear. Y pues todo bastante bien. Ahora vamos a darle en print, vamos a darle acá, para acá, y vamos a indicar que nos plotee, que nos muestre el punto en X, en Y, y ok, nada más tenemos que tener aquí la salida, y listo. A ver,
Ahora vamos a ver si... si las está visualizando. Creo que no las está visualizando, ¿eh? A ver, es esta de aquí. Esta sí la está visualizando. Estas de aquí también. Pero la segunda no la está visualizando. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó. Es en... Ah, ya entendí. Lo que pasa es que no hemos introducido el valor en Y. Listo, ahora sí. Entonces ya tenemos nuestros conjuntos, nuestra nube de puntos que nos van a ayudar a poder crear nuestro paraboloide hiperbólico. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es, tenemos estos puntos, estas coordenadas, puntos superiores y puntos inferiores, y vamos a crear nuestro paraboloide hiperbólico de esta manera, ¿vale? Entonces, lo que vamos a continuar va a ser crear pues las directrices y las generatrices de esta superficie a partir de estos puntos que estamos utilizando, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí pues vamos a dejar la primera parte. Vamos a continuar a lo largo de las siguientes sesiones hasta el punto de crear eh, pues nuestro sistema estructural de los manantiales que desarrolló el maestro Félix Candela. Pues nada, nos vemos en la próxima. Quiero, quiero.